Durante 3 años trabajé en hospitales ayudando a gente que se estaba muriendo o a sus familias o gente muy enferma sufriendo de pérdidas muy intensas, para lo cual estudié una maestría en religiones mundiales con especialidad en budismo. Pero ¿qué tiene que ver las emociones con el karma, con el sufrimiento, con la muerte? ¿Cómo podemos interrumpir el sufrimiento, la cadena de sufrimiento? ¿Y cómo podemos acompañar a alguien que está viviendo un sufrimiento muy intenso? Según el budismo, cómo reaccionamos ante nuestras emociones puede perpetuar el karma o puede reducir e interrumpir, incluso eliminar el sufrimiento del todo. Cuando vivimos un trauma muy grande, perdimos todo nuestro sentido de control, de poder y de identidad. Y hay de dos opciones: o te rindes, te acuestas, no haces nada, ni modo, te apagas, lo aceptas o lo niegas, pero de manera resignada, o sea, no haces nada. La otra opción es que intentas recuperar tu poder o intentas recuperar tu sentido de identidad o reconstruirlo. El enojo, por ejemplo, tiene muy mala fama porque tendemos a perder el control cuando surge el enojo. Tiene mente propia y tiende a ser destructivo. Sin embargo, el enojo es muy activo, es muy pasional, es muy poderoso. Nos hace sentir otra vez que tenemos algo de poder o algo de control sobre una situación que probablemente nos ha dolido inmensamente. En vez de caer y apagarnos en la desesperación de que hemos perdido el control, el enojo nos llena de energía. Pero muy comúnmente el enojo, lejos de sacarnos de esa situación, lejos de arreglar la situación, empeora las cosas, tiende a crearnos más problemas. Además que es adictivo por lo mismo que nos da esa sensación de poder. Entonces aquí la pregunta: ¿cómo prevenimos? ¿Cómo nos volvemos buenos identificando para prevenir este tipo de situación? ¿O cómo, de otra manera, utilizamos esta energía cuando surge de una manera benéfica? Pero muchas veces el trauma no se trata de interrumpir que el daño siga sucediendo, eso es gran parte, ¿no? Que no siempre se puede, sino también cómo sanamos del pasado. La sanación es mucho más complicada que la salvación, porque en la salvación tienes que quitar el riesgo, pero la sanación implica trabajar sobre lo que ya se hirió para intentar restaurarlo a un lugar de agencia, de empoderamiento, de soberanía, de ganas, de propósito, de alegría, de significado. Y así como en mis videos de metafísica budista hablo sobre la cognición válida inferencial, que se divide en dos: la podemos hacer para uno mismo o la podemos hacer para los demás, para los otros. De la misma manera, tenemos que desarrollarnos como un ser espiritual de dos cabezas: el que lidia con el ego personal y el que lidia con el ego externo. Por eso los budistas hablan de la falta de ego doble, los budistas Mahayana: el ego del yo y el ego del mundo. Ahora, el ego del mundo no creas que es el ego que tiene esa persona. Es la idea que yo creo dentro de mí sobre la existencia de esa otra persona. A eso se refiere el ego externo. Al final no estamos lidiando con la mente de los demás, solo estamos lidiando con nuestra mente. Si el otro se enoja, si el otro nos pega, si el otro nos corta un brazo, estamos contra nuestra propia mente, nuestras propias emociones de dolor, de pérdida, de enojo, de tristeza, de duelo. Por eso es un grave error cuando tú estás acompañando a alguien más en su sufrimiento, pensar que los vas a salvar de sí mismos o de su sufrimiento, o asumir el rol de un salvador, ¿no? La salvación es para cuando estás en algún peligro inminente de algún daño, ¿no? Pero si tú intentas salvar a alguien de sí mismo, podrías estarle quitando las herramientas, sus propias herramientas que necesita para poder sanar. La mayoría de las veces cuando alguien nos busca para un tipo de acompañamiento psicológico, no nos están buscando para que los salvemos, pero para que los ayudemos a sanar.
y la sanación es individual. Nosotros podemos apoyar su sanación, pero nosotros no somos quienes los vamos a sanar. Entonces, mucho del acompañamiento psicológico y del acompañamiento espiritual empieza con qué no hacer, con cómo vamos a mitigar el daño, porque estamos conscientes que podemos acabar causando más daño entrando a una zona donde ya hay dolor y ya hay peligro. Por eso el budismo Mahayana empieza con el Hinayana, justamente empieza con el fundamento para poder decir, primero vamos a aprender qué nos está haciendo daño. Primero vamos a aprender qué no vamos a hacer para eliminar el daño y después vamos a hacer el bien. Y ahí empiezan los paramitas de la generosidad y la disciplina y la paciencia y la alegría, el vigor, el heroísmo. Pero antes de eso nos introducen con el Hinayana, vamos a ver los venenos, vamos a ver lo que nos está haciendo causar el sufrimiento. Primero tenemos que interrumpir esta causa del sufrimiento antes de poder empezar en un camino que nos libere del sufrimiento. Las 4 nobles verdades del Buda siguen este orden también. Hay sufrimiento, es la primera verdad, hay causa del sufrimiento. Primero hay que identificar la causa del sufrimiento y eliminar esa causa del sufrimiento, salvarnos a nosotros mismos de crear más sufrimiento, porque si no vamos a empezar con el altruismo, con las acciones benéficas y vamos a causar sufrimiento a través de en el nombre de lo benéfico. Entonces, por eso es importante empezar en el comienzo, como dicen los budistas, sentarnos, observar nuestra propia mente. A la hora de acompañar a alguien en su sufrimiento, va a ser nuestro propio sufrimiento el que nos vamos a enfrentar. En el acompañamiento, mucho del esfuerzo está dedicado en hacer menos, en no hacer tanto. Todo lo que estás haciendo durante el acompañamiento, mucho de lo que estás haciendo, la mayoría de lo que estás haciendo está enfocado en hacer menos, en no hacer tanto. Al final lo que queremos es darle espacio a la otra persona, darle voz a la otra persona, y para hacer eso nosotros tenemos que silenciar, tenemos que enseñar, mostrar, transmitir quietud. La quietud no es desinterés, ¿verdad? Tiene que haber algo de curiosidad genuina. Cuando estamos adoloridos, primero, pongámonos en el zapato de alguien que está sufriendo, ¿no? ¿Qué no nos gusta y qué nos ayuda a sanar en esos momentos? No estamos hablando de una herida física que está sangrando. Obviamente, si tocas la herida directamente duele. Entonces tenemos que trabajar alrededor de la herida. Sin embargo, si no haces nada, tampoco la herida puede empeorar. Similar a la herida física, pero esta no es una herida física, es una herida psicológica. Y muchas veces las preocupaciones de la gente que está muriéndose es muy mundana. ¿Quién va a cuidar a mi perrito? ¿Quién va a ayudar a mi hija a pagar las cuentas? Vaya, rara vez hay crisis espiritual existencial durante la muerte. La gente no tiende a enfocarse tanto en el qué va a haber del otro lado, o si yo voy a estar bien, o si yo voy a ir al infierno, o si yo nunca voy a despertar de nuevo, yo ya nunca voy a existir. Eso no tiende a ser tanto la crisis. Muy poca gente tiene esa crisis. Es muy valioso cuando alguien tiene la curiosidad de explorar ese ámbito, y las herramientas que les voy a enseñar, los modelos en inglés se llaman assessment models, los modelos de evaluación, para hacer una evaluación espiritual o psicológica. También tienen intervenciones, porque es algo clínico en lo que me desarrollé, para poder explorar este tipo de cuestiones teológicas, existenciales, de una manera no invasiva y no violenta, de una manera que empodera al otro a expresar sus creencias sin que tú estés imponiendo tus creencias por tu interés. Porque no hay nada peor que cuando tú estás sufriendo y alguien se quiere apropiar de tu sufrimiento, quiere robarte el foco de atención a tu sufrimiento, o usa tu sufrimiento para enaltecer atención hacia sí mismos. Pues puede ser muy frustrante. Para algunos es frustrante que ignoren tu sufrimiento, para otros es frustrante que te hablen directamente de tu sufrimiento, y para muchos es frustrante las dos al mismo tiempo.
tanto que nos hablen de nuestro trauma, como que decidan no ponerle atención y no darle importancia. Es muy difícil abordar temas de sufrimiento con alguien que no está listo para experimentarlo. Y más aún si ellos te avientan o te confían su sufrimiento y sienten que tú no sabes qué hacer con él, ¿no? Nada peor que cuando alguien nos echa algo encima y no sabemos qué hacer con él. Entonces ahí es cuando reaccionamos, que intentamos minimizar su sufrimiento. Decimos, no está tan grave la situación, ¿no? La negación, no me molestes con tu sufrimiento. Otra es, lo minimizamos de varias maneras, ¿no? Ay, a mí me pasó y me pasó peor, así que ni te quejes, ¿no? La otra es dar una solución rápida. Ay, pues rézale a Jesús, prende una veladora y todo va a salir bien, vas a ver. El todo va a salir bien, vas a ver, pues rara vez nos da confort, ¿verdad? Y muy, muy comúnmente nada más nos hace sentir, reflexionar que en esta persona no puedo confiar mi dolor. La versión moderna no es rézale a Jesús, ¿eh? La versión moderna puede ser, ay, pues vete a hacer yoga o come menos grasas. Esos consejos inconscientes, ¿no? De como, bueno, tú nada más ve con un psicólogo y vas a ver que todo va a salir bien. Cuando intentan ponerle una curita a una hemorragia, eso nos molesta, ¿verdad? Por otro lado, a veces no tiene remedio nuestro problema. Y tampoco queremos que la gente nos esté preguntando, oye, ¿y qué vas a hacer al respecto de esto? ¿Y tienes miedo de esto? O no sabemos qué contestar y por lo mismo no queremos hablar del problema. Entonces, ¿cómo le damos a los demás? A través de nuestra presencia, a través de breves intervenciones inteligentes. ¿Cómo le damos a los demás esa confianza de que nosotros estamos disponibles en ese momento, ¿no? No podemos estar disponibles a todo momento, salvo que seamos budas, aunque aspiramos a estar disponibles para todos a todo momento, porque así es el Buda. Somos humanos, ¿no? Realísticamente, entonces para poder tenerle compasión a todos, tenemos que tenernos compasión a nosotros mismos, empezar con una compasión hacia nosotros mismos y tener límites de cómo y cuándo aplicar este tipo de acompañamiento. Ahora, hay situaciones ideales donde pues, tenemos una cita con un cliente y es de tal hora a tal hora y prendo mi empatía a tal hora y apago mi empatía a tal hora, pero la vida es un poquito menos lineal, un poquito más caótica y como dicen en inglés, it's messy, ¿no? Es messy, es caótico. Cuando meditamos conocemos nuestra propia mente y entre mejor conocemos nuestra propia mente, mejor podemos trabajar con nuestra propia mente cuando estamos con los demás y los demás resuenan con esa paz, esa quietud, esa fuerza de sanación, digamos, por falta de mejor palabra. Por ejemplo, vayamos al ejemplo de ese enojo que surge de un trauma, de una pérdida. El enojo del que hablábamos al comienzo de este video. Si tú tienes un testigo a tu enojo, un testigo que no va ni a cebar el enojo, no te va a decir que no te lo va a rechazar, pero tampoco lo va a aceptar del todo, no se va a aferrar al enojo como nosotros nos tendemos a aferrar al enojo cuando es nuestro enojo. Si tú tienes un testigo imparcial que además está curioso sobre el enojo, entonces el enojo ahí tiene una expresión, un espejo. Se puede sacar la claridad del enojo sin tener esa pérdida de control sobre nuestras acciones. Pero si su enojo está tan caliente que te calientas tú, ya los dos se cayeron en un remolino de karma, que es una cadena que perpetúa el sufrimiento. Hay un gran poder cuando tú estás sufriendo de manera aguda. Estar en la presencia de alguien que te hace sentir que le importa tu sufrimiento y que le importa que ya no sufras. No hay nada más doloroso que sentir que a nadie le importe nuestro sufrimiento. Eso hace que la gente no pueda sanar su trauma, sino que el trauma los convierte de víctimas a agresores. Y aquí es donde entra el perdón, y en otro video hablaré más del perdón más a fondo, pero el momento que no podemos perdonar a alguien, aunque no lo merezca, muchas veces no merecen nuestro perdón, pero al no poder perdonarlos,
buscamos algún tipo de venganza, nos quedamos con la injusticia, nos quedamos con el dolor, con el enojo y no acabamos sanando. Entonces el perdón muchas veces no lo aplicamos porque el otro lo merezca, pero porque nosotros no merecemos vivir en un mundo tan injusto, de injusticia sobre injusticia, de enojo, de venganza, de situaciones narrativas, emociones que solo causan más sufrimiento. Y es aquí donde a través del poder de escuchar y de reflejarle a la otra persona su propia verdad, de una manera tranquila, imparcial, podemos empoderar a esa persona a sacar algún tipo de significado que lleve hacia la sanación y no hacia más trauma. En el caso de alguien que se está muriendo, queremos que se muera en paz, que se muera con algo de aceptación. Hay gente que hasta se muere con mucha alegría. Disculpen que en este video no tenía yo mi Buda detrás y he estado caminando, pero no regresaré a mi casa en un rato y me inspiré a hacer el video ahorita. No se olviden darle like, suscribir, un comentario, me ayuda mucho, el algoritmo es gratis para ustedes. Y díganme en qué les gustaría que profundice. Esto fue para introducir un poco la conexión entre la metafísica budista y este tema de tanatología, acompañamiento espiritual y psicológico en el duelo. Avísenme de qué les gustaría que profundice más y que el beneficio de todas nuestras prácticas espirituales esté dedicado a la liberación de todos los seres.